Hola, buen día. A continuación presentaré mi tema de tesis que lleva por título Diseño una placa de fractura del tipo DSP utilizada en el tratamiento de fracturas diafisarias de fémur aplicando un metamaterial, el que presenta su servidor Elvis Coutinho Moreno y los directores de tesis, el doctor Marco Antonio Doño Ruiz y el doctor Tomás de la Mora Ramírez. La presentación consta de una introducción, la metodología, los resultados preliminares, la discusión de los resultados, conclusiones, el cronograma de trabajo y las referencias utilizadas en esta presentación. Dentro de la introducción hablaremos de los objetivos. El objetivo general de la presente investigación es diseñar una placa de fractura del tipo DCP aplicando un metamaterial con un módulo de elasticidad similar al del hueso para reducir el efecto de blindaje en el proceso de reparación del tejido óseo. Los objetivos específicos de la investigación son seleccionar un fémur de origen animal, sustentando la decisión con la revisión bibliográfica, modelar con ayuda de un escáner 3D, obtener el CAD del fémur y con ayuda de un microscopio electrónico de barrido, analizar su microestructura para poder replicarla en un modelo CAD, como se observa en la imagen aquí mostrada, para desarrollar el metamaterial. Seleccionaremos el material del cual va a estar fabricado el metamaterial a partir de la disposición comercial de dicho material, los costos y también el proceso de fabricación a implementar. Parametrizaremos y analizaremos los factores geométricos para poder generar relaciones que permitan, en este caso, identificar cómo influyen dichas relaciones en las propiedades mecánicas del metamaterial. De igual manera, se realizará un modelado matemático buscando que este modelo matemático describa de manera adecuada el comportamiento del metamaterial cuando es sometido a cargas externas. Con ayuda de una máquina universal de ensayos, se caracterizará el metamaterial que se fabrique bajo pruebas de tensión, compresión y flexión. Con ayuda del microscopio electrónico de barrido, se analizará el antes y el después de cada probeta para poder identificar cómo afectan los tipos de cargas en el metamaterial y cómo se desempeña este para diferentes tipos de carga. Con ayuda del método de los elementos finitos se desarrollará el modelo computacional, un modelo numérico de lo que es el metamaterial, y lo validaremos con ayuda de los resultados obtenidos en las pruebas mecánicas. Cuando se haya desarrollado de manera adecuada el modelo numérico del metamaterial, se implementará para poder desarrollar ahora un modelo CAD de una placa de fractura, pero que considere las características geométricas del metamaterial. Se hará un ensamble, como se observa aquí en la imagen, del sistema hueso-placa, del el hueso de origen animal o el fémur de origen animal con la placa que tenga las características del metamaterial, con el fin de poder realizar un análisis de cargas externas y observar su desempeño de esta placa con respecto a una placa comercial y ver si se logra o no se logran la reducción de lo que es el efecto blindaje en el hueso al utilizar el metamaterial. Se hará un análisis y discusión de los resultados obtenidos y se verá si se lograron o no se lograron los objetivos de la presente tesis. Como justificación debemos mencionar que en el país actualmente, de acuerdo al INEGI, está incrementando el número de adultos mayores, los cuales son de las personas más propensas a accidentes debido a caídas que sufren fracturas comúnmente porque el adulto mayor sufre de osteoporosis o alguna enfermedad del hueso, así también como accidentes laborales, ¿no? Pero es importante indicar que lo que es la placa de fractura comercial típica está hecho de un material con una mayor rigidez al hueso, lo que provoca también la aparición del efecto de blindaje. Entonces, al momento, este fenómeno sigue siendo un tema importante de estudio y por lo tanto, nosotros podemos justificar la importancia de seguir desarrollando dispositivos médicos que nos permitan tener una mejor calidad de vida en los pacientes. Y para ello, ahora ya contamos con nuevas tecnologías como la impresión 3D para poder desarrollar este tipo de dispositivos médicos, así también como herramientas computacionales que nos permiten acelerar el análisis o el desarrollo de estos dispositivos. Trabajos que están dentro de la línea de investigación de nuestro tema, del tema de tesis, pues han demostrado
que utilizar las estructuras porosas o lo que se denomina ahora los metamateriales para mejorar esa interacción entre lo que es el hueso y la placa de fractura. Takizawa en el 2018 hizo un análisis de una placa de fractura que fabricaron con fibra de titanio. Ellos observaron que con esta densidad de la porosidad se podía obtener un módulo de elasticidad similar al hueso. En este caso, sus pruebas fueron en huesos de ratas. Ahora, el autor Chao en 2019 también utilizó una placa porosa, pero de tantalio. A diferencia del autor anterior, él utilizó una impresión 3D para fabricar dichas placas metálicas y poder utilizarlas en el tratamiento de fracturas tibiales. El diseño no solo garantizó lo que fue la resistencia mecánica de esta placa, sino también pudo garantizar un mejor desempeño del implante, una mejor interacción del implante con lo que es el hueso y aumentó la comodidad de los pacientes, porque logró reducir el peso también, ¿no? Al hacerlo poroso, el peso de la placa se redujo. Subasi en el 2023, en una investigación bastante reciente, analizó con el método de los elementos finitos cómo afecta el relleno o la densidad de relleno cuando se utiliza una impresión 3D en lo que es la rigidez y el módulo de flexión de las placas que sean fabricadas con esta tecnología. Y a partir de el elemento finito, él pudo calcular esta rigidez y este módulo de elasticidad, o como lo denomina ahí, esta resistencia a la flexión. La metodología que se trabajará en este tema de tesis, pues cabe mencionar que esta investigación será experimental y correlacional, tendrá un enfoque cuantitativo. La población y muestra van a ser los materiales biomédicos, las muestras de hueso, de origen animal, tres tipos de metamateriales que se van a proponer a partir de la microestructura del hueso y los instrumentos de recolección de datos que se utilizarán principalmente es la máquina de ensayo universal, el microscopio electrónico de barrido y un software de análisis de datos. El procedimiento a seguir es el siguiente. Se hará la selección y análisis de la microestructura del fémur de origen animal, se diseñará y modelará la microestructura del material, del metamaterial, se parametrizará y modelará matemáticamente el metamaterial para luego preparar muestras, fabricar probetas que se utilizarán en pruebas mecánicas. Se realizará nuevamente un análisis de la microestructura de las probetas antes y después de los ensayos para proseguir a un análisis de elemento finito del metamaterial y validar este modelo con los resultados de las pruebas mecánicas. Cuando este modelo sea validado, se procederá al diseño ya de la placa de fractura, contemplando las características del metamaterial y se volverá a hacer un análisis de elemento finito, pero ahora de la placa en condiciones de funcionamiento, vamos a decir, reales, ¿no? Con las cargas externas y el ensamble del hueso y la placa, ¿no? Por último, los resultados obtenidos se hará una comparación de un antes y un después del sistema hueso-placa utilizando una placa típica comercial y la propuesta que se desarrollará durante la presente tesis. Resultados preliminares. Como se había planteado, uno de los pasos uno de los objetivos específicos de esta tesis, pues era hacer una selección de un fémur de origen animal y sustentarla con la bibliografía. Como se logra observar, el hueso porcino es un excelente sustituto de un hueso humano. Según los autores que se citan ahí, el hueso porcino comparte gran similitud anatómica y fisiológica con el cuerpo humano, lo que lo hace potencialmente pues, un modelo adecuado para validar investigaciones del cuerpo humano. Y también mencionan que pues, este hueso porcino no se ha estudiado como se esperaría su comportamiento mecánico. Entonces también es importante pues, hacer un análisis de las características mecánicas del hueso porcino. Otros resultados obtenidos es una vez que se decidió utilizar el hueso porcino, se obtuvo un hueso o un fémur porcino, el que se muestra en la figura número 3, para proceder al escaneo 3D que se muestra en la figura número 4
y con ayuda del escáner 3D se obtuvo lo que se denomina una nube de puntos del fémur porcino. Esta nube de puntos, con ayuda de la ingeniería inversa y los software correspondientes de ingeniería inversa, permitieron modelar o obtener un modelo CAD del fémur con ayuda de SolidWorks para contemplar cómo es internamente el fémur, considerando que este es un hueso que tiene una cavidad. Se procedió a cortar el fémur para poder aplicar otra vez el escaneo 3D y generar, como se muestra en la figura número 8, la cavidad medular, pero ahora un modelo CAD. Se modeló también una placa comercial que fue proporcionada por un fabricante con ayuda de la ingeniería inversa y ahorita se propuso el ensamble de hueso placa para los análisis de elementos finitos que se realizarán más adelante. La discusión de los resultados. Podemos mencionar entonces que a partir de la revisión bibliográfica, pues se había seleccionado ya el fémur porcino, pero los autores nos recalcan que es importante la edad del animal al momento que sea sacrificado. Entonces se recomienda tener un control de la edad del animal y que todos los fémurs que se llegan a utilizar sean de un animal o sean de edades similares los animales. También se dice que a partir del modelado 3D se logró detectar, como se mostraba en las figuras anteriores, que la zona de la diáfisis del fémur porcino, en este caso el hueso real, no es homogéneo y comúnmente los trabajos que habían analizado lo que era el fenómeno de fractura de fémur idealizaban este espesor como si fuera un cilindro perfecto, ¿no? Entonces, se va a buscar que en esta investigación se contemple esa no homogeneidad de la diáfisis del hueso para mejores resultados. El escaneo 3D pues, nos permitió obtener la geometría del fémur hasta con una precisión de 0.2 milímetros, pero nos está indicando entonces que para obtener la textura superficial del hueso, pues solo estamos limitados a texturas por arriba de los 0.2 milímetros. Si quiero analizar texturas más pequeñas, tienen que ser con otra herramienta como lo que es el microscopio electrónico de barrido. Dentro de las conclusiones podemos mencionar entonces que estudios anteriores ya han demostrado la eficiencia de utilizar un metamaterial para el desarrollo de diseños que controlen las propiedades mecánicas como lo son el módulo elástico y la rigidez de los materiales sin necesidad de tener que modificar las propiedades mecánicas y físicas del material base. Hasta el momento no se ha encontrado en la literatura la implementación de un metamaterial que sea bioinspirado en la microestructura de un hueso para diseñar placas de fracturas de compresión dinámicas para el tratamiento de fracturas diafisarias. La revisión bibliográfica nos permitió concluir que el fémur porcino era el adecuado para los objetivos de nuestra investigación debido a esas similitudes anatómicas y fisiológicas que se mencionaron con anterioridad. Aparte que la caracterización mecánica del hueso porcino es recomendable, como ya había mencionado, tener un control de la edad del animal que se sacrificó o el animal donante, ¿no? Del fémur. Por último, el escaneo 3D permite obtener las dimensiones más realistas del fémur, lo cual nos va a permitir que los análisis de elementos finitos del sistema hueso-placa pues sean también más aproximados a la realidad. El cronograma que se está trabajando hasta el momento, se tiene ya la revisión del estado de arte, que aunque sigue también durante el siguiente cuatrimestre, se seguirá trabajando en la revisión bibliográfica, pero ya también se adelantó un poco en la parte del modelado del fémur y el modelado de la placa. Las referencias utilizadas para la presentación y agradezco su atención, que tengan un excelente día. Es todo por mi parte.